En este vídeo vamos a resolver el primer problema de programación del examen de la asignatura de Fundamentos de Programación de enero de 2020. El enunciado del problema tiene tres apartados. En el primer apartado nos piden construir una función ncd que retorne el número de caracteres ASCII distintos almacenados en una cadena de tamaño menor de 256 caracteres dada como parámetro. En el segundo apartado nos dicen: en una cadena CAD con una longitud máxima de 255 caracteres se almacenan dos palabras separadas por un guión. Nos piden escribir una función intercambio que modifique el valor de su parámetro CAD intercambiando el orden de sus palabras. En el tercer apartado nos piden implementar una función main que verifique el correcto funcionamiento de las dos rutinas anteriores, pidiendo previamente al usuario introducir por teclado el valor con un tamaño menor de 256 caracteres de la cadena a utilizar como parámetro en la llamada. ¿Qué pasos vamos a dar para resolver este problema? En primer lugar, vamos a construir la función ncd. Haremos el diseño del algoritmo y luego desarrollaremos el código fuente en C de esa función. A continuación vamos a construir la función intercambio. Haremos lo mismo: diseñar primero el algoritmo y luego desarrollar el código fuente en C. Y finalmente construiremos la función main. Diseñaremos el algoritmo y luego haremos el desarrollo del código correspondiente. Vamos a empezar con el diseño de la función ncd. Recordemos que la función ncd nos pide que retorne el número de caracteres ASCII distintos almacenados en una cadena S de tamaño menor de 256 caracteres dada como parámetro. Por ejemplo, si la función tiene un parámetro S que está vacía, entonces tiene que retornar el valor 0. Si la cadena S, el parámetro, tiene el valor abc.123.bb35, entonces tiene que retornar el valor 8, porque son 8 los caracteres distintos que encontramos en la cadena, en concreto el carácter A, el carácter B, el C, el punto, el 1, el 2 y el 3. El punto ya no cuenta porque está ya considerado, tampoco la B, que está repetida, tampoco el 3, pero sí el 5. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 caracteres distintos. No se cuenta el carácter nulo, el que indica el final de la cadena. Si la cadena valiera, por ejemplo, González-Ramiro, entonces el número total de caracteres distintos sería de 12. En este caso no se incluiría la Z repetida, la A repetida, ni la O también repetida. Hay que tener en cuenta que en la cadena nos podemos encontrar con todos los caracteres de la tabla ASCII. Iba a decir los 256 caracteres, pero el primer carácter, el carácter de posición 0, el carácter nulo, no lo vamos a tener en cuenta porque es el que indica el final de la cadena y no forma parte de la cadena en sí. Vamos a ver cuál sería el algoritmo para la cadena abc.123.bb35. Para esta cadena lo que podríamos hacer es ir buscando si cada uno de los caracteres de la tabla ASCII aparece o no dentro de dicha cadena, como contenido de la cadena. Empezaríamos por los caracteres, no desde el carácter de posición 0, sino desde el carácter de posición 1 hasta el carácter de posición 255. Los primeros caracteres, los caracteres de control, no aparecen en esa cadena, pero habría que buscarlos. Lo mismo que los primeros caracteres de la siguiente columna. De hecho, no va a aparecer ningún carácter hasta el carácter del punto. Para localizar el carácter del punto en la cadena, lo que haríamos sería un recorrido, desde el primero hasta el último, en esa cadena, y comprobaríamos que hay dos caracteres punto en la cadena. Lo mismo haríamos para el resto de caracteres. Por ejemplo, para el carácter 1, al hacer el recorrido, nos encontraríamos con que hay un carácter 1. Para el carácter 2, lo mismo, hay un carácter 2. Para el carácter 3 verificaríamos que hay dos caracteres 3. Hay un carácter 5, hay un carácter de la A mayúscula, hay tres caracteres de la B mayúscula, hay un carácter de la C mayúscula
y el resto de caracteres de la tabla ASCII, después de hacer el recorrido, encontraríamos que no hay ninguno. En total, por lo tanto, habría 8 caracteres distintos dentro de la cadena. Vamos a ver esto como lo definimos como un algoritmo. El algoritmo en pseudocódigo de la función podría ser el siguiente. Esto no es una solución única, pero este nos valdría. En concreto, como queremos calcular el número de caracteres distintos que hay en la cadena S, lo primero que haríamos sería inicializar a 0 el contador de caracteres distintos de esa cadena S. A continuación, iríamos buscando cada uno de los caracteres de la tabla ASCII en la cadena del 1 al 255. Recordemos que el carácter que está en la posición 0 no aparece como contenido de la cadena, es el que indica el final de la cadena. Para cada uno de esos caracteres ASCII, del 1 al 255, ¿qué haríamos? Pues inicializaríamos a 0 su contador parcial, porque lo que vamos a hacer es contar el número de veces que aparece ese carácter C, en concreto, en la cadena. Inicializamos a 0 el contador parcial y ahora, para cada uno de los caracteres S de I de la cadena, hacemos la búsqueda. Verificamos si ese carácter S de I es igual a C. Y en dicho caso, si eso es cierto, incrementamos ese contador parcial de ese carácter en la cadena. Una vez terminado de hacer la búsqueda de ese carácter en la cadena, si el contador parcial de ese carácter es mayor que 0, entonces incrementamos el contador distintos, el que nos permite contabilizar el número de caracteres distintos en la cadena. Y esto lo hacemos para cada uno de los caracteres ASCII, la tabla. Una vez hemos contabilizado el número total de caracteres distintos en la cadena, lo que hacemos es que la función retorne dicho valor. Si ya tenemos el algoritmo en pseudocódigo de esta función, vamos a construir el código fuente en C de esta rutina. El código en C de la función ncd podríamos implementarlo de la siguiente manera. En primer lugar, la cabecera. La función ncd retorna un entero y tiene como parámetro una cadena, que en este caso lo hemos implementado como un puntero a char, un puntero al primer carácter de la cadena que vamos a pasar como parámetro de la función. En la declaración local de la función vamos a necesitar dos variables int, una variable c entera y una variable i, para hacer en primer lugar el recorrido en toda la tabla y en segundo lugar el recorrido en la cadena. A continuación vamos a declarar también los dos contadores que vamos a utilizar. Un primer contador parcial, también entero, y un contador distintos que vamos a aprovechar para inicializar a 0. Ahora vamos a hacer el primer recorrido. Para cada uno de los caracteres de la tabla ASCII, desde el que está en la posición 1 y mientras no lleguemos al último, el que está en la posición 255, pues vamos a ir inicializando el contador parcial de ese carácter en la cadena a 0 y luego haciendo el recorrido en la cadena. Desde igual a 0 y mientras que el carácter sea distinto del carácter nulo, vamos a ir haciendo ese recorrido y comparando el valor del carácter C con el valor del carácter en la cadena, S de I. Si coinciden, incrementamos ese contador parcial. Eso lo hacemos para todos los caracteres de la cadena. Al finalizar el recorrido, si el contador parcial es mayor que 0, quiere decir que al menos hay un carácter C en la cadena. Y en ese caso incrementamos el contador distintos. Esto lo hacemos para todos los caracteres de la tabla ASCII. Y finalmente lo que hacemos es que la función retorne el valor de la variable distintos. Esto habríamos terminado la codificación de la función ncd y habríamos terminado lo que nos piden en el primer apartado de nuestro problema. En el siguiente vídeo veremos cómo solucionar el segundo apartado de este problema.